buenos días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase número 3 de fenómenos físicos. Pero continuando con lo que son los nuevos conocimientos dentro de lo que es esta unidad, vamos a hablar acerca de la transformación del calor. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que existe una diferencia clara y muy marcada entre lo que es la temperatura y lo que es el calor. La temperatura es la medición de calor. Por el otro lado, el calor ya es la energía como tal. Y evidentemente existe esta transformación del calor, por lo tanto este calor puede tener tres propiedades importantes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la conducción, estamos hablando del mecanismo por el cual se transfiere el calor a través de los cuerpos sólidos. Ustedes pueden ver en las imágenes cómo el calor pasa a través de los diferentes cuerpos sólidos de un lugar al otro, ¿no es cierto? Donde la región que está más cercana a la fuente de calor va a tener mayor temperatura y la parte más alejada de este cuerpo térmico, digámoslo así, va a tener menos cantidad de temperatura. Evidentemente hay elementos que pueden conducir mejor esta transferencia de calor y otros que no lo hacen. ¿Por qué? Porque son aislantes. De todas formas, eso lo vamos a ver más adelante en los conceptos sobre los conductores térmicos y los aislantes térmicos. Bien, pasemos entonces a la segunda propiedad. Otra propiedad de transformación del calor es la convección. ¿Qué es la convección? La convección es el mecanismo por el cual se propaga el calor en los fluidos. Entonces estamos hablando en aquellos que son líquidos o están en forma de gases. ¿Qué es importante aquí? Ya habíamos visto que la conducción se realiza solamente en elementos sólidos. En un cuerpo sólido viaja o existe una transferencia de calor. En cambio, en esta propiedad que estamos mencionando a continuación, estamos hablando que solamente ocurre en los fluidos. Aquí podemos observar estas imágenes, como por ejemplo es una cafetera y una cacerola. Vemos cómo la temperatura primero pasa a la parte inferior, ¿no es cierto? La parte inferior llega a tener más temperatura y la parte superficial va a tener menos temperatura. Pero como estas moléculas van a ir moviéndose y va a haber este proceso de convección, esta temperatura va a ir mezclándose y van a ir ganando la energía correspondiente. Y va a llegar a alcanzar una temperatura la cual esté presente en todo ese recipiente, en la parte superficial, en la parte inferior, superior, a los costados, ¿no es cierto? Vamos a tener una temperatura total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la convección se va a encargar de que todas estas moléculas lleguen a tener un equilibrio térmico y puedan tener la misma ganancia de energía, ¿sí? Bien, esto solamente, como les estaba mencionando, ocurre en los fluidos. Estamos hablando en los líquidos o en los gases. La tercera propiedad de transformación de calor es la radiación. Es una forma de propagación del calor que no requiere de contacto físico entre los cuerpos. Son capaces de emitir ondas que irradian energía. Por ejemplo, el sol nos proporciona energía, la cual se propaga en forma de emisiones o de ondas, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro ejemplo del fuego, por ejemplo, que lanza también una radiación o unas ondas. Por ejemplo, el sonido
también se propaga en forma de ondas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, existe una radiación y se toma en cuenta esta situación. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los conductores térmicos y los aislantes térmicos. ¿Qué son los conductores térmicos? Son materiales que conducen bien el calor de un punto al otro, ¿sí? Por ejemplo, están los metales como el oro, la plata y el hierro. Nosotros vemos en esta imagen una cacerola o un sartén, ¿no es cierto? La parte del hierro donde ponemos, por ejemplo, la carne, o en este momento se ve el huevo, ¿no es cierto? Toda esa estructura es de hierro, y el hierro es un conductor térmico. Va a hacer que se propague o que se conduzca bien el calor. En la parte del mango, si es que agarramos de la parte muy cercana a lo que es el sartén como tal, si vemos, hay una parte metálica. Si agarramos de la parte metálica, obviamente nos podemos quemar. ¿Por qué? Porque eso también es un conductor térmico. Entonces, ¿de dónde agarramos esta cacerola? De la parte oscura. La parte oscura generalmente es de plástico o de otro material, el cual es aislante, ¿no es cierto? Los aislantes no van a conducir bien el calor porque dentro del mismo tiene aire, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tomar en cuenta que existe una gran diferencia entre lo que son los conductores térmicos y los aislantes térmicos. Ejemplos de conductores térmicos son el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro, etcétera, etcétera, los cuales pueden ayudar a que esta energía se transfiera, ¿no es cierto? Se transfiera rápidamente. Por ejemplo, si nosotros agarramos y probamos con una cuchara, por ejemplo, o apoyamos esta cuchara en un sartén, como nuestra cuchara es de hierro, entonces va a calentarse. Si nosotros agarramos, nos podemos quemar. Pero si nosotros apoyamos en la cacerola una cuchara de madera, por ejemplo, entonces esta no se va a calentar, ¿no? ¿Por qué? Porque la madera es un aislante térmico. Vamos a hablar acerca de los aislantes térmicos. Como les estaba mencionando anteriormente, son materiales que no conducen bien el calor porque contienen aire en su interior. Por ejemplo, la madera, el plástico, el vidrio, el corcho, el hule de espuma o la cerámica. Todos estos que he mencionado, por ejemplo, todos estos materiales son aislantes térmicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen que el calor no se conduzca bien. Por ejemplo, cuando nosotros queremos apoyar un objeto muy caliente como una olla, una caldera, sobre una superficie, ustedes van a ver que hay diferentes maderitas o diferentes estructuras de silicona o de plástico que se ponen sobre la mesa y luego encima recién se puede poner estructuras calientes, justamente porque se necesita estos aislantes térmicos que hagan que no exista una afectación por el calor que se puede generar. Ahora vamos a hablar acerca de los recursos energéticos. Los recursos energéticos pueden ser renovables, como también pueden ser no renovables. Los renovables son aquellos que llegan en forma continua a la Tierra, quiere decir que son recursos totalmente inagotables. Un ejemplo de recursos renovables es la energía solar. Por el contrario, dentro de los recursos energéticos no renovables son aquellos que se consumen más rápido de lo que se produce. Por lo tanto, son agotables, son limitados dentro de nuestra naturaleza. Sus reservas tienden a disminuir a medida que se utilizan. Por lo tanto, tiene un tiempo de duración y por lo tanto tenemos que hacer un manejo adecuado de los mismos para que estos no lleguen a agotarse totalmente. Cuando estamos hablando de recursos energéticos renovables, estamos hablando de la energía solar, como ya les había mencionado anteriormente.
¿Qué es la energía solar? Es la energía que llega a través del sol en forma de luz y calor. Actualmente se utiliza para obtener agua caliente, ¿no es cierto?, para cocinar y para la producción de energía eléctrica. Por ejemplo, muchas casas y muchos hogares contienen paneles solares, ¿no es cierto?, porque obviamente gracias a la captación de esta energía mediante los paneles solares, se puede utilizar esta energía para una producción eléctrica, lo cual nos puede generar focos, nos puede generar agua caliente para ducharnos o nos puede generar inclusive insumos para poder cocinar, ¿no es cierto? Inclusive hay esos hornos, son hornos artesanales que son solares, ¿no es cierto?, que recién están saliendo y recién la gente está conociendo cuál es su funcionamiento. Entonces, obviamente este tipo de energía es totalmente gratuita a comparación de la energía eléctrica, ¿no es cierto?, porque la energía eléctrica, por ejemplo, tiene un costo determinado. Si nosotros consumimos más energía eléctrica, nosotros vamos a pagar más, ¿no es cierto? En cambio, la energía solar es totalmente gratuita. Aquí el único costo sería el adquirir los paneles solares y hacerlo y buscar una persona que los pueda instalar y pueda hacer las instalaciones correspondientes para tener o poder tener una producción de energía eléctrica en base a este tipo de energía. Ahora vamos a hablar acerca de otro recurso energético renovable, que es la energía hidroeléctrica. Hidro, ¿por qué? Porque está relacionado al agua, y eléctrica porque eso nos genera energía eléctrica. Esta se obtiene de las represas. Las represas son lugares donde se almacena agua, ¿no es cierto?, para consumo. A partir de esta agua almacenada en los embalses de los ríos. Cuando el agua se almacena, se deja salir al cauce del río. Sale al cauce del río a través de una turbina que gira y que se encuentra acoplada por un generador eléctrico produciendo electricidad. ¿Qué es lo que pasa? A medida que va saliendo esta agua, digamos este caudal de agua, giran unos acoples o unas hélices, unas turbinas que están acopladas a un generador eléctrico. Entonces, obviamente se va generando y se va produciendo la electricidad necesaria, ¿no es cierto? Generalmente las represas son consideradas como recursos energéticos renovables porque por el ciclo del agua, estas también se van almacenando, ¿no es cierto? Es agua almacenada y por efecto del ciclo hidrológico o hídrico, estas se van llenando también, ya sea por la precipitación o diferentes cabeceras, digamos, de montañas que puedan ayudar a que estas represas estén llenas, ¿no es cierto?, y puedan contener esta agua almacenada. Otro recurso energético renovable es la energía geotérmica. Geo viene de tierra y térmica, bueno, de la energía térmica. Es la energía que proviene del calor almacenado en el interior de la Tierra. Ustedes saben que el núcleo de la Tierra está en un centro de gravedad, ¿no es cierto? Está abajo, ¿no es cierto? Está en el suelo, a muchos kilómetros, ¿no es cierto? Y ahí adentro, en el interior de la Tierra, es muy caliente, ¿sí? Entonces, esta energía proviene del calor almacenado en ese interior de la Tierra y se puede aprovechar mediante la perforación de superficie terrestre. Esto se puede aprovechar para la calefacción de piscinas. Como ustedes pueden ver, son diferentes perforaciones y por el calor va saliendo en forma de vapor, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser aprovechado para la calefacción de piscinas, también para saunas o para aguas termales inclusive, ¿no es cierto?,
que nosotros tenemos diferentes lugares donde tenemos aguas termales naturales. Ahora vamos a hablar de otro recurso energético renovable, como es la energía eólica. La energía eólica es una energía, es una forma de energía cinética, ¿no es cierto? O sea, generada por el movimiento. Pero este movimiento viene del aire, ¿no es cierto? Son grandes hélices, como ustedes pueden ver, que el viento hace que estas vayan girando. Y obviamente estas están acopladas a diferentes generadores, los cuales van a producir lo que es la electricidad. Este tipo de energía ha sido utilizada para mover embarcaciones, molinos de viento, etcétera, etcétera, y actualmente transforman energía eólica en energía eléctrica. Obviamente esto para reducir los costos de lo que es la energía eléctrica, ¿no? Porque obviamente también estamos hablando que el viento llega a ser gratuito, ¿no es cierto? Entonces esto puede ser aprovechable para algunas personas que viven por esas regiones o comunidades que están cercanas para que puedan aprovechar de este tipo de energía. Ahora vamos a hablar acerca de los recursos energéticos no renovables, es decir, aquellos que tienen un tiempo limitado, que pueden acabarse, ¿no es cierto? Que si no tenemos un manejo, un cuidado sostenible, estos pueden pueden llegar a colapsar y ya no tener este tipo de recursos. Uno de esos es el carbón mineral. El carbón mineral, su formación comenzó hace millones de años cuando los restos de vegetales quedaron enterrados bajo enormes masas de arena y de rocas. Estos restos acumulados se transformaron en lo que es el carbón mineral. Los usos que se les da al carbón son para cocinar, como materia prima, y para obtener el plástico correspondiente. Ahora vamos a hablar acerca de otro recurso energético no renovable, como es el petróleo crudo. Es la fuente de energía más utilizada. Se originó hace millones de años por la acumulación de microorganismos marinos en el fondo del mar que al quedarse enterrados se transformaron en petróleo. Se lo emplea como combustible, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el precio dentro de la economía siempre hablan acerca del precio del petróleo, ¿no es cierto? Porque mueve grandes industrias. ¿Por qué? Porque obviamente el combustible genera mucha economía y es muy importante. Otro recurso energético no renovable es el gas natural. El gas natural es una mezcla de gases como el metano. Se encuentra junto al petróleo. Una vez extraído, debe ser convertido en líquido para fabricar su transporte y almacenamiento. Puede sustituir al carbón y al petróleo. Algo que es muy importante, ¿para qué nosotros usamos el gas natural? El gas natural podemos utilizarlo en los autos. Hay muchos autos los cuales utilizan el gas natural, porque mencionan también que es mucho más barato que la gasolina, ¿no es cierto? Pero los autos tienen que tener todo un proceso, tienen que tener diferentes estructuras para que pueda ser un auto a gas, ¿no? Y también hay que tener el cuidado correspondiente, tiene que ser una persona especializada que te pueda ayudar a hacer el cambio de gasolina a gas de tu vehículo, ¿no? También el gas lo utilizamos para que nos ayude para la cocción de nuestros alimentos, ¿no es cierto? También utilizamos el gas para proporcionar calor. ¿Por qué? Porque lo ponemos en diferentes estufas, ¿no? Entonces el gas es bastante utilizado para uso doméstico, ¿no? O sea, para la casa. Otro recurso energético no renovable son las sustancias radioactivas. Estas sustancias radioactivas
Las más utilizadas son el uranio y el plutonio. De ellas se obtiene la energía nuclear que desprende una gran cantidad de calor. El calor obtenido es aprovechado para producir vapor de agua. ¿Sí? Entonces esto también es un recurso no renovable, el cual tenemos que tomar en cuenta para manejarlo de forma sostenible, oportuna, porque su mal uso podría ser muy complicado para todos nosotros. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esta es nuestra tercera clase. Con esto hemos terminado lo que son nuevos conocimientos. Espero que les haya gustado bastante esta unidad, donde hemos tocado todo lo que ha sido los fenómenos físicos. Hemos visto lo que es energía, hemos visto las propiedades de la energía, hemos visto las diferencias entre lo que es temperatura y calor. Hemos visto la transformación del calor y también hemos tocado la parte de los recursos energéticos renovables y no renovables. Que Diosito los bendiga, los cuide. Estoy para cualquier consulta y hasta pronto.